Aquí hay una pregunta que nadie en Washington ha respondido. Ni Trump, ni el CENTCOM, ni el Departamento de Estado, ni un solo portavoz en ninguna rueda de prensa hoy. Si Estados Unidos está bloqueando a Irán para evitar que Irán se beneficie del petróleo, ¿qué hace Estados Unidos cuando China sigue comprando ese petróleo? No teóricamente, no hipotéticamente, ahora mismo, hoy, mientras el bloqueo está en vigor. La empresa naviera estatal china COSCO, uno de los conglomerados navieros más grandes de la Tierra, tuvo sus petroleros pasando por el sistema de peaje de Irán en el estrecho esta semana. El COSCO Lake y el Yuanhuahu, dos muy grandes transportadores de crudo, cada uno capaz de transportar 2 millones de barriles de petróleo, transitaron por el estrecho de Hormuz a través de la ruta de paso designada por Irán. El peaje de Irán, el carril de Irán, el sistema de Irán. Y estos no son pequeños buques privados navegando bajo una bandera de conveniencia para ocultar su identidad. Son barcos operados por China COSCO Shipping Corporation Limited, una empresa estatal china. La empresa naviera del gobierno chino y la marina de los no dijo nada. Entonces, quiero pasar los próximos 20 minutos analizando exactamente qué significa ese silencio, porque creo que es el silencio más importante en geopolítica ahora mismo. Y creo que la respuesta a la pregunta ¿qué hace Estados Unidos con China comprando petróleo iraní? Les dice todo sobre si este bloqueo es un mecanismo de aplicación real o si es, como lo llamó Irán esta mañana, un farol marino. Permítanme comenzar con el contexto, porque algunos de ustedes pueden no haber seguido cada paso de esto. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, matando al líder supremo Ali Khamenei y golpeando infraestructura militar y gubernamental en todo el país. La respuesta de Irán fue cerrar el estrecho de Hormuz, la vía fluvial de 34 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, por la que normalmente fluye aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo cada día. 20 millones de barriles por día. Una quinta parte del suministro mundial desaparecida de la noche a la mañana. Durante las siguientes 6 semanas, Irán administró el estrecho como un sistema controlado. Los barcos de naciones enemigas, Estados Unidos, Israel, aliados occidentales, fueron bloqueados. Los barcos de naciones que Irán consideraba amigables, China, Rusia, India, Irak, Pakistán, podían pasar después de un proceso de selección. Irán también comenzó a cobrar peajes hasta $2 millones por buque con los ingresos destinados a financiar las reparaciones por daños de guerra de Irán. Estados Unidos pasó 6 semanas tratando de forzar la apertura del estrecho. La guerra en sí misma, las operaciones de limpieza de minas, la presión diplomática, un alto el fuego el 8 de abril negociado por Pakistán, que se suponía incluía la reapertura del estrecho que Irán comenzó a violar de inmediato porque Israel siguió bombardeando el Líbano y Estados Unidos dijo que el Líbano era un conflicto separado. Conversaciones en Islamabad durante 21 horas que se derrumbaron el 12 de abril cuando Irán se negó a renunciar al enriquecimiento nuclear. Y luego el anuncio de Trump, un bloqueo naval que comenzaría el 13 de abril a las 10:00 am. Hora del Este. Las palabras exactas de Trump en Truth Social fueron: la Marina de los buscaría e interceptaría cada buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Cada buque que haya pagado un peaje a Irán. Los barcos de China pasaron por el peaje de Irán. Los barcos de China pagaron el sistema de Irán para transitar. Por la propia definición de Trump, esos barcos deberían ser interceptados. No lo fueron. Ahora bien, aquí es donde el análisis se vuelve interesante porque no creo que lo que sucedió sea simple incompetencia o un detalle que se pasó por alto.
Creo que la brecha entre el lenguaje de Trump en Truth Social y lo que el CENTCOM realmente implementó es una elección deliberada, y entender por qué fue deliberada es la clave para entender todo sobre este bloqueo. La declaración oficial del CENTCOM, que salió la misma noche que la publicación de Trump en Truth Social, decía algo estructuralmente diferente. Decía que el bloqueo cubre los barcos que entran y salen de los puertos y zonas costeras iraníes. Luego añadía una frase específica que la publicación de Trump no incluía. Las fuerzas de los EU no impedirán la libertad de navegación para los buques que transiten el estrecho de Hormuz hacia y desde puertos no iraníes. Hacia y desde puertos no iraníes. Un barco chino que recoge petróleo de la isla de Karg, la principal terminal de exportación de Irán, y se dirige a Qingdao, en China, técnicamente va desde un puerto iraní hacia un puerto no iraní. Bajo el lenguaje de Trump, debería ser interceptado porque pagó un peaje a Irán. Bajo el lenguaje del CENTCOM, se dirige a un puerto no iraní y no puede ser impedido. Esa distinción no es accidental. No es un error de redacción. Alguien en el CENTCOM tomó la decisión deliberada de reducir el alcance de lo que Trump anunció, y la razón por la que tomaron esa decisión es simple. Detener un petrolero estatal chino en aguas internacionales no es un problema con Irán, es un problema con China, y un problema con China es una categoría completamente diferente de evento geopolítico. Permítanme darles el contexto que aclara esto. China importa aproximadamente el 40% de su petróleo crudo a través del estrecho de Hormuz. Antes de que comenzara la guerra, Irán le proporcionaba a China aproximadamente 1,02 a 2 millones de barriles por día de petróleo. La cantidad precisa varía por semana, pero la escala es enorme. China era el único gran cliente de petróleo de Irán durante los años de sanciones. China pagaba en yuanes a través de bancos chinos de segundo nivel, utilizando lo que los analistas llaman petroleros de flota oscura, barcos que apagan sus sistemas de rastreo para evitar ser detectados. China mantuvo viva la economía petrolera de Irán durante años de sanciones occidentales. La relación entre China y la industria petrolera de Irán no es un desarrollo reciente. Es una infraestructura comercial de una década que pasa por los puertos iraníes, las refinerías chinas llamadas teapots y los sistemas financieros deliberadamente construidos para eludir el sistema bancario occidental. Cuando la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo esta mañana, y quiero darles la cita directa, nuestros barcos se están moviendo dentro y fuera de las aguas del estrecho de Hormuz. Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Los respetaremos y honraremos y esperamos que otros no se inmiscuyan en nuestros asuntos. Eso no es una cortesía diplomática. Es China describiendo la realidad operacional sobre el terreno y trazando un límite a su alrededor en público. Irán controla el estrecho de Hormuz. Eso es lo que dijo China, no Estados Unidos. Irán. Y está abierto para China. Entonces, ahora tenemos una situación en la que Estados Unidos ha anunciado un bloqueo del estrecho, mientras China afirma públicamente que el estrecho está abierto para sus barcos bajo la administración iraní. Esas dos afirmaciones no pueden coexistir pacíficamente. Una de ellas va a ser puesta a prueba, y la prueba está ocurriendo ahora mismo, hoy, con los petroleros de COSCO en el agua. Quiero tomarme un momento y presentar de la manera más sólida posible la posición estadounidense, porque creo que es importante entender la lógica antes de desmontarla. El argumento estadounidense sería algo así. El bloqueo está diseñado para evitar que Irán se beneficie de su control del estrecho. El objetivo no es provocar una crisis global de petróleo bloqueando a todos. Eso perjudicaría a los propios aliados de Estados Unidos y destruiría aún más los mercados petroleros.
Por lo tanto, el CENTCOM redujo deliberadamente el alcance para centrarse en los barcos que van directamente a puertos iraníes, no en los barcos que transitan por ellos. Un barco chino que recoge petróleo en la isla de Kark y va a China es diferente de un barco que va a un puerto iraní como destino final. La distinción preserva el uso comercial del estrecho al tiempo que corta las operaciones portuarias de Irán y los ingresos directos del petróleo. Ese es un argumento coherente. Tiene lógica, pero aquí es donde ese argumento se rompe. Trump no dijo eso. Trump dijo buscar e interceptar cada buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Eso no es un bloqueo de destinos portuarios, es un bloqueo de pago de peajes y China pagó el peaje de Irán. Los barcos de COSCO pasaron por el proceso de selección y el sistema de peaje de Irán. Son precisamente los buques que Trump describió y no fueron interceptados. Lo que esto significa en la práctica es que el bloqueo, tal como está implementado en realidad, no puede detener a China de comprar petróleo iraní, porque los barcos de China, si están registrados correctamente, si señalan propiedad china, si pasan por el carril de tránsito aprobado de Irán, se están moviendo por el estrecho y las fuerzas militares de los no los están tocando. El bloqueo está apuntando a las operaciones portuarias iraníes. China no opera puertos iraníes. China opera sus propios barcos que cargan en terminales iraníes y luego se van. Esa realidad operacional es exactamente lo que preserva el lenguaje del CENTCOM. China es consciente de esto. Es por eso que la respuesta de China al bloqueo no fue alarma. Fue una tranquila declaración de hechos. Nuestros barcos se están moviendo. El estrecho está abierto para nosotros. No se inmiscuyan. Ahora, permítanme conectar esto con algo que casi nadie está reportando. Oilprice.com publicó un análisis esta semana con un titular que suena contraintuitivo. Cómo el bloqueo del estrecho de Hormuz le dio a China un golpe de suerte en energía limpia. El argumento es este: el cierre de 45 días del estrecho, que es la peor interrupción energética de la historia moderna, peor que la crisis del petróleo de los años 70, peor que la guerra de Ucrania, según el jefe de la Agencia Internacional de Energía, ha acelerado la demanda global de independencia energética. Los países que se quemaron por depender del petróleo del Medio Oriente ahora se están apresurando a buscar alternativas. Solar, eólica, baterías, sistemas de almacenamiento de energía. Las exportaciones chinas de inversores, un componente clave en el almacenamiento de energía, se dispararon un 57% interanual durante la guerra. China controla cuotas dominantes de las cadenas de suministro globales de energía solar, eólica, baterías y vehículos eléctricos. Entonces, mientras el resto del mundo sufría la crisis del petróleo, China les vendía simultáneamente la solución a la dependencia del petróleo. Irán cerró el estrecho y perjudicó el suministro de petróleo de China, pero el cierre del estrecho por parte de Irán hizo que todo el mundo quisiera la energía limpia que China produce. China ha estado ganando silenciosamente en ambas direcciones. Esto no es especulación. Los datos están en las cifras comerciales y reencuadra toda la pregunta de cuál es el interés real de China en esta guerra. China negoció el alto el fuego. Trump lo confirmó. China realizó 26 llamadas diplomáticas durante la guerra, según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. China está posicionada como mediadora. Los barcos de China se están moviendo por el estrecho. Las exportaciones de energía limpia de China están aumentando. La posición de China después de 45 días de esta guerra es materialmente más fuerte que cuando comenzó la guerra. No porque China haya luchado, sino porque China se posicionó. Y ahora Estados Unidos ha lanzado un bloqueo que China dice públicamente que no se aplica a sus barcos. Y el propio lenguaje del CENTCOM podría respaldar la lectura de China. Aquí está la pregunta específica que creo revela el problema central. Si un petrolero estatal chino
COSCO, propiedad del gobierno, inconfundiblemente chino, carga 2 millones de barriles de crudo en la isla de Karg, la principal terminal de exportación de Irán, paga cualquier tarifa que Irán cobre por el tránsito y luego navega por Hormuz hacia el estrecho de Malaca en camino a una refinería china. Lo detiene la Marina de los Bajo el lenguaje de Trump en Truth Social, sí, debería ser detenido. Pagó un peaje a Irán. Bajo el lenguaje operacional del CENTCOM, viaja a un puerto no iraní, por lo que no. Bajo el derecho marítimo internacional, no, porque los no tienen autoridad legal para impedir el paso en tránsito por Hormuz. Múltiples expertos legales lo confirmaron el lunes, incluido un especialista en derecho marítimo llamado Emmons, quien le dijo directamente a la CNBC: bajo el derecho internacional, específicamente las reglas que rigen los estrechos internacionales, los no tienen autoridad legal para cerrar, suspender o impedir el paso en tránsito por Hormuz. Solo Irán y Omán, como estados costeros, tienen jurisdicción e incluso ellos tienen prohibido suspender el paso en tránsito. Bajo el sentido estratégico común, absolutamente no, porque abordar físicamente un barco de COSCO en aguas internacionales sería un acto de guerra contra un país con armas nucleares con el que Estados Unidos ya está en una guerra comercial y con el que tiene programado reunirse en una cumbre en las próximas semanas. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué hace Estados Unidos con China comprando petróleo iraní? Es nada. Estados Unidos no hace nada con China comprando petróleo iraní, porque Estados Unidos no puede hacer nada con China comprando petróleo iraní sin iniciar un conflicto con China que haría que la guerra con Irán pareciera pequeña. Irán lo sabe, y China lo sabe. Y ahora el bloqueo ha entrado en vigor y 31 barcos pasaron por Hormuz en las últimas 24 horas, según el reporte de la NBC, 3 de ellos bajo bandera iraní y la Marina de los no dijo nada sobre ninguno de ellos. Permítanme decirles lo que creo que realmente está sucediendo debajo de todo esto. El bloqueo no está diseñado para detener a China. El bloqueo está diseñado para evitar que Irán cobre peajes a las empresas navieras occidentales. Las empresas que actualmente están paralizadas porque no pueden obtener seguros, no pueden arriesgar sus buques, no pueden operar en una zona de guerra, operadores de petroleros occidentales, empresas petroleras europeas, productores del Golfo tratando de exportar su propio petróleo. Ese mercado, el mercado naviero comercial occidental, es lo que el bloqueo puede influir de manera realista. No porque la Marina de los vaya a detener esos barcos, sino porque el anuncio en sí mismo, la incertidumbre legal y de seguros que crea, mantiene a los operadores comerciales occidentales alejados del estrecho. Y cuando los operadores occidentales se mantienen alejados, Irán no puede cobrar sus ingresos por peajes de ellos, pero China no está en ese grupo. China ha estado operando fuera del sistema naviero y bancario occidental durante años precisamente debido a las sanciones. China paga en yuanes a través de bancos chinos, en barcos chinos con seguros chinos. Todo el sistema de presión comercial occidental no llega al comercio de petróleo de China con Irán. Nunca lo hizo. Eso es por diseño. Ese es el sistema que China construyó durante 10 años de sanciones iraníes. Entonces, el bloqueo es, en efecto, un bloqueo del transporte marítimo comercial occidental desde Irán, que en su mayor parte ya no está ocurriendo de todos modos debido al riesgo de guerra. El comercio de petróleo de China con Irán continúa. Los ingresos de Irán por las compras de petróleo de China continúan. Y la pregunta que Trump no ha respondido, ¿qué haces con China comprando petróleo iraní? Él permanece sin respuesta porque responderla honestamente expondría los límites de lo que el bloqueo puede lograr realmente.
No estoy diciendo que el bloqueo no logra nada. Crea presión, previene algunos ingresos, señala la determinación estadounidense, aunque la implementación sea más estrecha que el anuncio. El analista Trita Parsi del Instituto Quincy dijo algo que vale la pena citar en la CNBC hoy. Dado que ninguna de las partes ha afirmado explícitamente que las conversaciones no se reanudarán o que el alto el fuego ha terminado, todos estos movimientos deben tratarse como tácticas y amenazas dentro de las negociaciones. Ese encuadre, bloqueo como táctica negociadora, no escalada terminal, probablemente sea correcto. Pero si es una táctica, necesita producir un resultado antes de que se acabe el reloj del alto el fuego. Quedan 7 días, y el resultado que necesita producir es que Irán vuelva a la mesa y ofrezca algo sobre el enriquecimiento nuclear. Ese es el único tema que realmente importa. Todo lo demás, Hormuz, reparaciones, el Líbano, esas son posiciones negociadoras. El enriquecimiento nuclear es la demanda central, e Irán no se ha movido en el enriquecimiento nuclear, ni en Islamabad, ni en los meses antes de Islamabad, ni en años de negociaciones que se remontan a Obama. El bloqueo ejerce más presión sobre la economía de Irán, pero la economía de Irán ha estado bajo la presión máxima de sanciones durante años, e Irán no ha renunciado al enriquecimiento nuclear. La pregunta es si un bloqueo naval añade un tipo cualitativamente diferente de presión que cambie ese cálculo. Y con China todavía comprando petróleo iraní a través de un sistema al que el bloqueo no puede llegar, la presión sobre los ingresos petroleros de Irán es significativamente menor de lo que implicaba la publicación de Trump en Truth Social. Aquí es donde llego después de trabajar en todo esto. La pregunta del título, ¿qué hace Estados Unidos con China comprando petróleo iraní? Y tiene una respuesta real. Estados Unidos no hace nada, no porque Estados Unidos no quiera, sino porque Estados Unidos no puede detener a China de comprar petróleo iraní sin que el costo de hacerlo sea mucho mayor que cualquier beneficio. Detener un petrolero de Costco en aguas internacionales significa confrontar a China directamente. Confrontar a China directamente significa escalar una guerra comercial que ya está costando económicamente a Estados Unidos, amenazando una cumbre de Pekín que Trump quiere por otras razones y potencialmente desencadenando el apoyo chino a Irán que va más allá de comprar petróleo, incluidos los sistemas de defensa aérea que la inteligencia de los dice que China ya se está preparando para enviar. Entonces, el bloqueo existe dentro de una restricción que el anuncio no mencionó. La restricción es China, y China está en el estrecho comprando petróleo iraní con los barcos de Costco en el agua, diciendo que el estrecho está abierto para nosotros, y no se inmiscuyan en nuestros asuntos. Observen las próximas 72 horas con atención. Específicamente, observen si algún buque de los interactúa físicamente con un barco de bandera china o de propiedad china. Ese momento, si ocurre, cambia todo. Y el hecho de que aún no haya ocurrido, el hecho de que la Marina de los haya guardado silencio mientras los petroleros de Costco se mueven por el peaje de Irán, les dice más sobre los límites reales de este bloqueo que cualquier cosa que Trump haya publicado en Truth Social. Irán dijo que es un farol. China está actuando como si fuera un farol. Y sobre la pregunta que más importa, ¿qué le pasa al petróleo de China? El bloqueo hasta ahora ha confirmado esa lectura. Contradigan esto si ven las cosas de otra manera. Miren los movimientos de los barcos de Costco en los datos de tráfico marino. Miren el lenguaje exacto del CENTCOM versus el lenguaje exacto de Trump. Miren lo que dijo China esta mañana. La brecha entre el anuncio y la realidad operacional es visible en los datos ahora mismo, hoy. Y creo que entender esa brecha es esencial para entender lo que viene a continuación. Una cosa más que quiero añadir porque conecta todo lo que he dicho con un panorama más amplio que creo que importará mucho después de que este bloqueo en particular haya terminado.
China construyó un sistema específicamente diseñado para sobrevivir a la presión económica estadounidense, el sistema de pago en yuanes para el petróleo iraní, los petroleros de flota oscura con los transponders apagados, los bancos chinos de segundo nivel que procesan las transacciones fuera de la red SWIFT de la que dependen las sanciones occidentales, los almacenes en zona franca en Dalian y Choushan, donde Irán almacena 46 millones de barriles de crudo en instalaciones flotantes en toda Asia. Todo esto fue construido durante años de sanciones estadounidenses sobre Irán, específicamente porque China decidió que su seguridad energética era más importante que el cumplimiento de las reglas estadounidenses. Lo que el bloqueo está revelando en tiempo real es que las herramientas económicas de Estados Unidos, sanciones, bloqueos, aranceles, tienen un alcance significativo contra los países integrados en el sistema financiero occidental y casi ningún alcance contra los países que deliberadamente construyeron sistemas paralelos. China construyó ese sistema paralelo. Rusia también construyó elementos de él. Irán fue el caso de prueba que demostró que el sistema paralelo funciona. 11,7 millones de barriles de crudo iraní ya se han trasladado a China desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, según tankertracker.com, que utiliza imágenes satelitales para rastrear buques que han apagado sus sistemas AIS. 11,7 millones de barriles mientras la guerra estaba ocurriendo, mientras el estrecho estaba mayormente cerrado, mientras los precios del petróleo alcanzaban récords. Irán seguía llevando petróleo a China porque el sistema que China construyó está diseñado exactamente para este escenario. El bloqueo no puede alcanzar ese sistema y el lenguaje de Trump en Truth Social no puede cambiar esa realidad. Las palabras buscar e interceptar cada buque que pagó un peaje a Irán son palabras. Son palabras dirigidas a una realidad naviera que fue diseñada específicamente para ser inalcanzable por la aplicación estadounidense. Eso es lo que la declaración de China de no se inmiscuyan en nuestros asuntos realmente está diciendo. No solo que China seguirá comprando petróleo, sino que Estados Unidos está usando herramientas contra un sistema para el que esas herramientas nunca fueron diseñadas para detener. Y China lo sabe e Irán lo sabe, y en cierto nivel las personas en el CENTCOM que escribieron el lenguaje más estrecho del bloqueo en lugar del lenguaje más amplio de Trump también lo saben. El bloqueo está en vigor. China está comprando petróleo iraní. La Marina de los no dijo nada y la pregunta que nadie en Washington ha respondido, ¿qué haces al respecto? Es la pregunta que determina si todo esto realmente termina la guerra o simplemente la prolonga. Quiero cerrar con una cosa concreta a observar que les dirá más que cualquier rueda de prensa. El Yuanhuahu, un muy grande transportador de crudo vinculado a COSCO, estaba en el Océano Índico en ruta hacia el este, hacia el estrecho de Malaca según los últimos datos de rastreo. El COSCO Lake también se estaba moviendo hacia el este. Estos son barcos operados por la empresa naviera estatal de China. Pasaron por el sistema de peaje de Irán, están transportando millones de barriles de petróleo. Se dirigen a China. En ningún momento el ejército de los emitió ninguna declaración sobre estos buques específicos. En ningún momento el CENTCOM dijo que los detuvo, desvió, llamó o incluso los monitoreó públicamente. Los barcos, que son la prueba más clara del lenguaje de Trump de buscar e interceptar cada buque que pagó un peaje a Irán, están en el agua ahora mismo y la respuesta de Estados Unidos ha sido silencio. Ese silencio es la política. Ese silencio es la respuesta a la pregunta. Estados Unidos está bloqueando a Irán. China está comprando petróleo iraní. Y lo que Estados Unidos hace al respecto es nada. No porque Estados Unidos carezca de la capacidad militar, sino porque detener esos barcos inicia una guerra diferente y comenzar una guerra diferente con China, mientras esta guerra con Irán
todavía tiene 7 días en su reloj de alto el fuego, mientras el petróleo está a $104, mientras los mercados asiáticos están a la baja y los consumidores estadounidenses están pagando $4,13 el galón de gasolina, mientras Trump tiene una cumbre de Pekín que quiere celebrar, mientras el Papa llama a todo esto una ilusión de omnipotencia. Ese es un cálculo que ni siquiera el estratega estadounidense más agresivo puede hacer funcionar. Entonces, el bloqueo es real. La aplicación es selectiva. China es la selección que no se aplica y Irán sabe que China es el agujero en el bloqueo que mantiene fluyendo sus ingresos petroleros. Aquí es donde estamos en el día 45 de esta guerra. Contradigan esto si ven las cosas de otra manera. Estaré observando muy de cerca lo que sucede en las próximas 72 horas y creo que ustedes también deberían hacerlo.